Saludos cordiales, soy el Padre Manuel Chavarría y les hablo aquí desde el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. En esta casa se forman los futuros pastores de la iglesia, pero básicamente se hacen la misma pregunta: ¿cómo hacer presente a nuestro Señor Jesucristo aquí y ahora? ¿Cómo comunidad eclesial llevar adelante la misión? El Evangelio de Lucas en el capítulo 5 dice algo más o menos así parecido a esto: vino nuevo para odres nuevos para vino nuevo. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que vamos a tratar para nuestras asambleas vicariales es cuál es el vino, cuál es el espíritu, cuál es la mentalidad, cuál es la actitud nueva que se nos pide y que no es tan nueva en la iglesia. ¿Y cuáles son los odres, los modelos, los modos, los estilos? Vino nuevo, odres nuevos. El vino es para tomar y el vino significa fiesta. Evoca claramente una hermosa manera de estar juntos y de vivir. Evoca el amor. Estamos en realidad en el fondo todos buscando, no como unas cuestiones técnicas nada más, sino un modo nuevo de vivir. Y el Evangelio es esa novedad. El Evangelio es el vino. No es nuevo en cuanto a que se cambia de Cristo, es el mismo Cristo que rejuvenece y renueva todo. Los odres nuevos son los espacios en los que vamos a compartir esa vida, los modelos, como lo había dicho. Por eso quiero que tratemos en esta ocasión de la opción fundamental y de la prioridad que tendremos como diócesis y que vamos a continuar teniendo en los próximos años, que es parte de lo que vamos a conversar en estas asambleas. Cuando decimos vino nuevo, evocamos una nueva manera de amarnos, de amar a Dios y de amarnos entre nosotros. Un estilo nuevo, un modelo, mejor decirlo. Y ese modelo que viene muy claramente establecido desde la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana del año 2007, celebrada en Aparecida y que todos llamamos comúnmente como Aparecida, el vino nuevo es el modelo discipular misionero. Hay una forma de ser católico que ha sido la tradicional, que muchos de nosotros tenemos presente, pero tengamos también presente que las generaciones nuevas, quizás de 40 años o menos, no estaban tan familiarizados ni lo están con ese modelo nuestro de ser católico. Todos éramos católicos y ser católico era fundamentalmente ir a misa los domingos, confesarse una vez al año, participar en las principales fiestas. No se hablaba allí propiamente de seguir a Cristo, sino que se era católico, se decía soy cristiano, estamos viviendo la vida según como Dios quiere, no hay mayores novedades o sobresaltos. ¿Queremos que ese sea la iglesia? ¿Que siga siendo así? Ya hemos visto que empezó a ser insuficiente y ya hemos visto cómo las nuevas generaciones tienen otras opciones, otros gustos, otras prioridades. Ya no hemos transmitido la fe en las familias como quizás a nosotros, los de 50 o más años, nos las han transmitido. Cuando decimos vino nuevo, el modelo discipular misionero, estamos también hablando de una opción fundamental. Hay que escoger una manera de ser iglesia, aunque convivan diversos estilos. Pero si nosotros no tenemos en claro y no nos enamoramos de esta opción, por más que conversemos y escribamos planes pastorales y llevemos adelante distintas actividades que consideramos y lo son misioneras, no vamos a lograr dar respuesta a las nuevas situaciones que no de hoy, de hace ya un par de décadas, se han venido gestando. Cuando decimos modelo discipular misionero, estamos hablando de un discipulado misionero, de un seguimiento de Jesús, de que como persona uno, a nivel individual, decide seguir a Jesucristo, convertirlo en la columna vertebral de la vida de uno. Por lo tanto, está hablando de un camino de seguimiento, en el que no es cada 8 días únicamente con la misa
¿qué tengo yo que ver con las cosas religiosas? Sino que eso que llamo cosas religiosas, más bien las empiezo a vivir como una relación de amistad. Tengo un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro con el querigma, el pregón que anuncia la salvación. Me encuentro con esta persona y como reacción decido seguirle. Y mantengo esa actitud de seguimiento que se va transformando en una experiencia de conversión constante y personal. Me reconozco en mi realidad, acepto a Dios en su realidad, entro en relación con el prójimo y con la historia, con ese realismo de que se está desarrollando una historia de salvación. Toda esta serie de palabras que he dicho, nada tienen que ver con un catolicismo tradicional, con una manera rutinaria de ser, con ir para salir de eso los domingos a la misa y que entre más rápido mejor, sino que estoy hablando que el modelo ya no es de cristiandad. El modelo es de que por opción personal yo decido ser cristiano y caminar en la Iglesia Católica detrás de Jesucristo para profundizar en esa fe que ha despertado el encuentro con el Señor y que va alimentándola continuamente conforme yo me encuentro con Él, sea en los sacramentos, en la oración, en las obras de misericordia, etc. Pero hay un odre, un escenario donde se da esa experiencia y a la que la experiencia misma lleva de seguimiento. No se trata de un seguimiento individual, se trata de un seguimiento junto con otros. Sínodos en griego quiere decir ir juntos por un mismo camino. Y el grupo que va caminando por el mismo camino, y vale muy bien la redundancia, se llama la unión común, la comunidad. Nuestra prioridad, entonces, junto con la opción de un modelo discipular misionero, es la vida en comunidad. Pensar a la diócesis como una comunidad de comunidades, las parroquias, y pensar las parroquias como una red de pequeñas comunidades. Como prioridad, esto significa salir de las experiencias meramente religiosas de participar en los ritos y en las ceremonias, a atreverse a la aventura de juntarse con otros porque Jesucristo nos convoca y vivir en pequeña comunidad. No como sucede, que es muy natural además, porque muchas de nuestras asambleas son de cientos y miles de personas, en que le llamamos comunidad como en un sentido virtual. Pues somos bautizados, somos comunidad, pero afectivamente no nos experimentamos como tales. Y el que está a mi derecha y el que está a mi izquierda en la misa, si acaso me vuelvo hacia él para darle la paz, cosa que es muy hermosa. Pero quien sea, qué alegrías tiene, qué tristezas tiene, qué congojas, qué puedo significar yo para él y él para mí en un caminar juntos, seamos francos, no es la experiencia de la mayoría de los católicos. Por eso hay que ser decididos, decididos por un modelo de iglesia, discipulado misionero, reflexionado y discernido por nuestros obispos, y un odre, la comunidad. Pensar que ser católico implica un encuentro con Jesucristo, una conversión y una vida comunitaria. Vino nuevo también puede decirse con esta expresión, sinodalidad, el estilo de estar juntos, lo cual desecha el que practicamos una misma religión, pero cada uno va a la misa que mejor le conviene por horario, para cumplir con un deber sagrado. Pero la sinodalidad quiere decir, compartimos la vida, alguien me ha amado, alguien me ayuda a amar mi vida, mi historia, y comparto con otros hermanos esa historia de salvación,
y los empiezo a sentir que me pertenecen y yo les pertenezco, que sus alegrías son mías, que sus tristezas son mías, que mis pecados los sienten ellos como pertenecientes a ellos y juntos vamos saliendo adelante. No vamos creando un mundo aparte, sino que en el mismo mundo en el que vivimos, dejamos que Dios habite, que siga en nuestro encuentro y que en medio de nosotros y por medio de nosotros se siga manifestando como novedad. Es que la Iglesia Católica a la que pertenecemos ha tenido un desafío desde hace unos 200, 250 años, con un cambio cultural y de mentalidades en las gentes, al que se le llama la modernidad, y que actualmente ha pasado esa modernidad y ha entrado en lo que se llama posmodernidad, que nos desafía, porque ya la palabra del Evangelio no se toma como el único criterio de verdad. Ser cristiano no es el único estilo de vida que hoy se promueve o se experimenta. Y por eso nos desafía a nosotros. Pero fíjense que no somos los primeros desafiados. Ya el Concilio Vaticano II, del año 1962 a 1965, se había querido responder a toda esa crisis, esa tensión, mundo, iglesia, novedades, y que parecía que quedaba atrás un cristianismo visto solo como de la Edad Media, como una oscuridad, como unas normas y unas prohibiciones. Y los cristianos del siglo XX que están representados allí en ese concilio dicen: sigue siendo agua viva el Evangelio. ¿Y qué es lo que del Evangelio hay agua viva? En contraste con el desierto, en que es el corre-corre de nuestra ciudad. Porque aunque vivamos en el campo, en nuestra arquidiócesis, en una hora, hora y media ya se está cerca en los moles y se está en la agitación de la vida urbana. Muchas de nuestras personas, hermanos que habitan en las zonas rurales, salen a trabajar al centro de la ciudad. Es como un desierto, hay sequedad. No sabe el otro mi nombre. Si estoy alegre, contento, enfermo, preocupado, pareciera no interesarle. El reinado de la indiferencia al prójimo y a la profunda relación con él parece ser la norma en nuestra cultura urbana. Pero podemos desafiar esa cultura. Nos desafía a nosotros y nosotros la desafiamos con la unión común, con el amor ágape de Dios que se ha manifestado en Jesucristo y que nos reconcilia a unos con otros. Qué lindo saber que la parroquia es una comunidad donde se promueve amarnos los unos a los otros y no solamente ir a sacar un certificado de nacimiento, averiguar los requisitos para el matrimonio, que le den a uno el curso prematrimonial, como horriblemente todavía algunos siguen diciendo, que se va nada más a consejería, que se entierran a los difuntos como una oficina religiosa nada más de servicios religiosos. Qué hermoso saber que podemos ir haciendo una transición de una mera institucionalidad a una comunidad viva que lo reciben a uno con ganas porque por dentro juntos están experimentando amarse. Aunque hayan altos y bajos y hasta encontronazos, pero hay reconciliación y hasta confesión. Porque lo que está en juego en esta época no es nuevo. Se juega la credibilidad de Dios. Dios es creíble. Jesucristo es creíble. El darse a conocer de Dios, la revelación, su credibilidad es la que está en juego. Entonces, ¿de qué manera? Con cantos, rezos, rutinas, cantar por la calle muy tristes, perdona a tu pueblo, Señor. ¿Qué le estamos diciendo a otros? O con la algarabía y el júbilo de las asambleas carismáticas. ¿Qué ven los otros? Todas estas expresiones son valiosas, pero estamos en un momento de reflexión. La asamblea vicarial y la asamblea diocesana reflexiona y toma decisiones, hace escogencias. ¿Qué vamos a escoger? ¿Una manera institucionalizada nada más de vivir, masificada? Casi que el cristianismo se pierde como una religión más. Es que estamos
también desde hace 2 o 3 siglos, haciendo un giro. Y me gusta decirlo, tal vez ya me lo han escuchado, como cuando una ballena, que es muy pesado, un animal muy pesado, hace un movimiento dentro del agua para girarse y es lento. Vamos haciendo un movimiento lento y usted y yo, todos, estamos viviendo ese pasaje en la historia, esa transición. De vivir un cristianismo masificado, heredado por tradición, en que la iglesia pareciera simplemente una institución, estamos pasando a un cristianismo que se vive como acontecimiento, me acontece, sucede en mí, en carne propia. ¿Dónde estabas, amor mío, que no te conocía? Así dice, más o menos, nací solo para verte, del canto Contra Marea y de Malpaís. Estamos marchando hacia un cristianismo como acontecimiento. Más que estar pasando de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, en realidad la iglesia toda está haciendo ese giro de vivir el catolicismo como que si fuera una simple religión, normas, ritos, una moral, a vivirla como hermanos en comunidad que peregrinamos por esta tierra, empapándola de vida nueva que hemos recibido de Cristo y alcanzar de esta manera la vida eterna. Vino nuevo. Les leo. Giro paradigmático. La conversión pastoral es pasar de una actitud meramente religiosa a una experiencia cristiana. ¿Qué es algo meramente religioso? El ser humano tiene la inclinación a buscar algo que esté más allá de él, de reasociarse y relacionarse a unos dioses, a unas fuerzas, a unos ídolos en el caso del paganismo. Pasar de una actitud meramente religiosa es pasar nada más de tener una práctica religiosa o una adhesión, así como uno dice que es del Deportivo Saprissa o de la Liga Deportiva Alajuelense, caso que es el mío, soy liguista, o que pertenece a tal partido político o que tiene tal apellido y que le añade la etiqueta católico. Estamos hablando de entrar en una experiencia cristiana y de que toda nuestra, perdonen la expresión tan grotesca, maquinaria pastoral se encamine a que todos y cada uno de nosotros y los que no están peregrinando con nosotros tengan un encuentro con Jesucristo vivo para que con esta alegría puedan continuar adelante. Vino nuevo. Es también conversión de la pastoral, pero la conversión de cada uno. Y es convertirse de una manera de vivir la relación con Dios como la vivían los apóstoles antes de la muerte de Jesucristo, para pasar a vivirla como empezaron a vivirla después de la resurrección de Jesucristo. Toda la actitud de los discípulos antes de atravesar el trago amargo y la copa dulce de la muerte y la resurrección de Jesucristo, su Pascua, era casi meramente religiosa, basada en el miedo. Dios es lejano, Dios jamás se va a hacer uno de nosotros, no va a morder el polvo, no va a identificarse, no va a tener empatía con nosotros. Tenemos nosotros que hacerle sacrificios para que Él no nos castigue, para que Él nos tome en cuenta, para que Él nos quiera. En cambio, en Jesucristo hemos visto que el hombre, la mujer, usted y yo, su pequeña comunidad, su párroco, la parroquia, el obispo, la diócesis, puede ir pasando de la muerte a la vida, de las muertes existenciales, de las debilidades y de los miedos, de las indiferencias, de las cerrazones, de las amarguras y los complejos, de la historia de violencia a una historia de amor, de sanación, de liberación, de unidad, de humildad, de acogernos unos a otros, de aceptar nuestra debilidad y nuestros pecados, de no escandalizarnos de los pecados y las debilidades de los demás y de no hacer las del fariseo, sino la de pasar
a cielos nuevos y tierra nueva. Porque Jesucristo puede ser tomado como un personaje religioso más, o como tratado como se tratan a los dioses paganos. Le hago novenas y le pago misas y hago promesas y hago sacrificios y ayunos como para doblegarle esa voluntad que pareciera que no está inclinada al amor. Entonces estamos hablando de escoger un modelo pascual de conversión. Pasar de la manera prepascual, meramente religiosa, a la manera pascual de ser cristianos, de vivir la relación con el Señor. Vino nuevo, y le leo más. El desafío personal por la conversión y por dar respuesta a uno en su aquí y en su ahora, dar razón de la fe. Y también es el desafío macro de todos juntos. No se trata de que, por un lado, cada quien ve a ver cómo se convierte y por otro, el conjunto que somos de la iglesia, ver cómo convertimos nuestras estructuras. No, la respuesta es un fenómeno simultáneo. Un ir caminando todos juntos según discipulado misionero, que al mismo tiempo va incidiendo en nuestra forma comunitaria de ser. La conversión personal va expresando una conversión pastoral y la conversión pastoral se va expresando en la conversión individual. Y el modelo de eso es ponernos todos, caminar detrás de Jesucristo. Eso es un discipulado, que como produce frutos hacia afuera, es un discipulado que llamamos misionero. Esa es la que pretendemos sea nuestra opción fundamental. No simplemente que yo me meto en un grupo de oración y voy y oro. Y está muy bien, paso orando, pero ¿qué crecimiento interior hubo? ¿Qué grados de un maduro en la fe tengo? ¿Cómo reacciono cuando se me quema la casa? Cuando da un cáncer a un pariente? Cuando yo mismo vivo un desempleo. ¿Lo reacciono como un cristiano? ¿Cómo acompaño a los que están viviendo eso? ¿Me siento compañero, como dice la Gaudium Spes, de los hombres de hoy para compartir sus alegrías y tristezas, sus angustias y dolores? Es cierto, hay que reconocerlo, que estamos en una transición y lo cual implica una ambigüedad. Es decir, conviven distintos modos de ser católicos en la misma asamblea que está en la misa el domingo. Y así como unos participan de una espiritualidad y otros de otra, se nos está aceptando en la pluralidad de maneras de vivir la fe católica. Sin embargo, hay un eje. Jesucristo discipuló y envió. Los grupos y las experiencias de iglesia que no se piensen, se sientan, se vivan como un seguimiento del Señor, corren el riesgo de no dar la respuesta ni para ser al interno iglesia, ni para ser misioneros afuera. Y lo digo con mucho cariño, porque uno de los obstáculos que se puede tener en esa transición es que nos anclemos en la ambigüedad de decirnos teóricamente discípulos de Cristo porque uno va a misa y porque reza el rosario con las vecinas, y otra cosa es que nos digamos efectivamente somos discípulos porque estoy llevando un proceso, un itinerario, unas etapas las voy atravesando, voy viviendo rupturas y alegrías, voy experimentando cambios, crisis y resoluciones de salvación. Esto nos llama, claro que sí, a la paciencia histórica, pero no por eso vamos a postergar que es necesaria una incidencia en nuestra manera de organizarnos. Vernos la parroquia no como un grupo de personas que dirige un pastor, sino la parroquia como una comunión en la que un hermano con el carisma de pastor que hace presente a Jesús cabeza, Jesús siervo, va sembrando por donde queda la comunión. La parroquia no es, si algunos de ustedes muy amados agentes pastorales, de hecho se sienten así o lo ven así sin percatarse,
No es que juntos gerenciamos o le ayudamos a un gerente para que una organización sea más efectiva. Hemos de amarnos. Y la obediencia es en el amor. Por eso es este modelo del discipulado misionero y la opción por ser pequeñas comunidades nos ayuda a liberarnos de estar trabajando solo como para una institución, las oficinas de la parroquia. Y nos hace ver a la diócesis como una gran comunidad con un apóstol al frente, Monseñor José Rafael Quirós, con el auxilio de Monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez. La diócesis es una gran comunidad y la parroquia es una red de pequeñas comunidades. Sí, claro que es un reto, pero ese reto se va respondiendo con el eje que va dinamizando la gasolina del vehículo, la chispa que va encendiendo, que es el querigma. El anuncio de Jesucristo, el querigma de Cristo muerto y resucitado, genera comunión y genera un nuevo estilo de ser parroquia. Cuando hablamos de un plan, suena como algo técnico, ajeno a la realidad. Estamos hablando de nuestra salvación, del amor que Dios nos tiene, de amarnos los unos a los otros, de poder ir dándole respuesta a la vida, a la existencia de cada uno. Y como se trata esto de asambleas vicariales, en las que estamos pensando no solo en lo individual, sino en el conjunto de la organización pastoral, para decirlo así, este interés por la comunidad tiene una incidencia. Hay que evolucionar y hay que escoger una manera de organizarnos que pase de estar en gavetas, áreas pastorales o acciones, que una cosa es la pastoral familiar, otra cosa la catequesis, otra cosa es la pastoral juvenil, otra cosa es la iniciación cristiana, otra cosa es la pastoral litúrgica. De esa cantidad de grupos, buscarles un eje, un punto en común y ponerlos a todos en función de la comunidad, de generar comunidades, de acompañarlas, de llevarlas a madurar en la fe y de que perseveren. Es evolucionar de aquellas gavetas que teníamos pastoral profética, litúrgica, social. Es incluso mejorar de ver la acción misionera, acción catequética iniciatoria, acción pastoral, verlas como tres momentos disgregados. Se nos está invitando a no segmentar el trabajo, sino a darle un sentido único para generar ¿qué? Un grupo de personas que está encontrándose con Jesucristo, que va pasando por distintas etapas y que lo litúrgico le asesorará a la comunidad, lo familiar le asesorará a la comunidad, lo juvenil le asesorará a la comunidad. Es que si el modelo es el discipulado misionero, a todos se nos invita a vivirlo. Y si el odre es la comunidad, entonces es la configuración de pequeñas comunidades. Estas comunidades que no son sino la iglesia misma. Finalmente, ahora sí, finalmente, es pasar de creer que uno está en la iglesia para estar haciendo cosas, de hacer una suma de actividades y programar un calendario de un año, un planificador lleno de las actividades, según el ritmo pastoral o litúrgico, pasar a una gestión. Yo gestiono, el Consejo Pastoral gestiona, el Consejo Pastoral Diocesano gestiona, el Consejo Presbiteral, el clero va gestionando, va guiando, va llevando a la barca de la iglesia en un proceso. Incoar, acompañar y madurar procesos de discipulado misionero. Un abrazo.